Muy bien. Voy a leer solo para recordar unos versículos de Hebreos capítulo 10, de los cuales ya trabajamos la vez pasada. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cómo se enlaza uno con lo otro? Mira, estábamos hablando de Apocalipsis y caemos en este capítulo en que sabemos que este gran sacerdote, ¿quién es? El Señor Jesús. Y está sobre la casa de Dios. Ya sabemos que no se refiere al tabernáculo o al templo del antiguo pacto. Basados en eso, por ese sacerdocio, otra claridad. El escritor a los hebreos le está hablando a cristianos judíos, gente que del judaísmo se convirtió a Cristo Jesús. Nosotros los cristianos gentiles estamos aprendiendo toneladas de cómo Dios le explica a su pueblo amado el asunto, pero recordemos que estamos siendo espectadores, aprendiendo mucho, pero el Señor le está explicando a su pueblo, por este escritor a los hebreos, cómo es el asunto del nuevo pacto, porque a nosotros ya nos lo explicó en Romanos, en Primera y Segunda de Corintios, en Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, el mismo Santiago, pero aquí le está diciendo este escritor a los hebreos, que también es judío, cristiano, a sus hermanos cristianos judíos convertidos al cristianismo, acerca de por qué había un antiguo pacto en el orden sacerdotal de Aarón y dirigido por Moisés a través de lo que Dios le reveló en el monte Sinaí, con respecto a este nuevo pacto, que tenemos un sacerdocio mejor, que es según el orden de Melquisedec, y ya nos explicó dónde aparece Melquisedec en Génesis 14, pero también nos lo muestra en el Salmo, y cómo en Cristo Jesús se cumple ese orden sacerdotal, que en el antiguo pacto solo los de la tribu de Leví podían cargar los utensilios del tabernáculo, y de esa tribu los sacerdotes podían entrar hasta la primera parte, y solo el sumo sacerdote de entre esos sacerdotes, según el orden de Aarón, podía entrar al lugar santísimo una vez al año, ofreciendo sacrificios por los pecados de él y de su familia y los pecados del pueblo, con sangre de animales, específicamente de la becerra aquella, vuelta a cenizas y mezclada con agua, y los machos cabríos, en fin, ya pasamos por ahí. Si usted y yo queremos ser juiciosos en esto, entre a YouTube, es gratis, escúchese todo lo que hemos visto de Hebreos, es gratis, pero enriquézcase, porque para llegar a este capítulo 10 ya hemos pasado por los 9 anteriores y ha sido genial. Entonces dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Recuerden pues que aquí no es el bum 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 bum, sino la mente, y lavados los cuerpos con agua pura, porque además de purificarnos este nuevo pacto por dentro, nos purifica por fuera. El antiguo pacto solo purificaba por fuera, pero quedaba el peso gravitando de la conciencia pecaminosa que nos hacía recordar año tras año los pecados. Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Ya explicamos, aquí es ágape, y buenas obras son la vida del Espíritu, pero también nos podemos unir con Santiago cuando dice que hay que validar por las obras la fe que decimos profesar. Desde luego no está hablando de salvación, porque uno no se salva por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, pero sí podemos tomar el pasaje de Juan el Bautista cuando reconvenía a la gente y les decía: bueno, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, una persona conversa debe tener obras. No es por las obras que se salva, pero un salvo sí debe tener obras. Y una de las cosas que parecía y es un mal uso del versículo. ¿Qué teso es?
uno tomar un versículo de un capítulo que tiene casi 40 versículos, que es el número 10 de 13 capítulos, y sacar del pelo esto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entonces tomábamos al que dejó de venir al templo X o Y, rin, vea, 10:25 de Hebreos, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y entonces el otro, ¡prum!, recibía eso y se sentía culpable y venía más por miedo y por pena que por ganas de venir. Lo que vimos acá es que el escritor a los hebreos está diciéndole a los que tienen la revelación del nuevo pacto que en torno a esa revelación deben congregarse, porque la tentación de estos era dejar de congregarse en torno al nuevo pacto que había en Cristo Jesús y volver a los sacrificios del antiguo pacto, porque seguían sacerdotes ahí. Usted cuando entra a Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús ya fue crucificado y ya resucitado y además ascendió, y usted encuentra a Anás y a Caifás con todos los otros sumos sacerdotes oficiando en el templo como si nada hubiera pasado. Entonces el asunto de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre era que existía la tentación en estos cristianos judíos de volver a los sacrificios del antiguo pacto, y por eso es que les dice, como algunos tienen por costumbre. Por el contrario, él está diciendo, el congregarnos ahora es en torno a Cristo con la gente de Cristo, que no necesita un tabernáculo físico, sino que además el mismo congregarnos, como dice Pablo, nosotros somos casa de Dios. Pedro dice, somos edificio de Dios. Aquí hay una cosa más amplia en la cual puede entrar toda la humanidad, porque en Cristo Jesús han sido reconciliadas las naciones con Dios. En el antiguo pacto solo la nación de Israel tenía contacto con Dios. En el nuevo pacto son todas las todas las naciones. Mira por ejemplo lo que acabamos de leer tan bonito en Revelaciones capítulo 7. Me llegan y me sellan 144,000 que son de las tribus ¿de dónde? De Israel, ¿cierto? En torno a Cristo. Y en los versículos siguientes me habla de una cantidad de gente de todas las naciones y de todos los pueblos. Ya a eso es que se está refiriendo. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ya vimos, el no dejar de congregarnos en torno a la revelación implica salir del egoísmo intelectual y vanidoso de aquellas personas que creen que solas pueden caminar en esta colectividad sin esta colectividad llamada cuerpo, en la cual nosotros somos órganos del cuerpo de Cristo, algunos con unas funciones y otros con otra. Entonces, la verdad es que yo no me exhorto solo. Hay gente que dice, no, es que yo soy muy autocrítico, yo soy muy autocrítica y yo me perfecciono solo. Como diría un gran vicepresidente, mamolas, eso no es así. Uno es muy indulgente, uno es muy autoindulgente, uno se perdona muchas cosas. Lo que sí está demostrando es que es vanidoso y orgulloso académicamente aquel y aquella que dice, yo no necesito del cuerpo. Entonces este Señor les dice, exhortándonos, y volvemos al punto, mira, y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca, se está refiriendo al retorno ¿de quién? Del Señor. Mira que no habla de rapto, sino del retorno del Señor. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces la tentación es mucha también al jalar este versículo 26, porque cuando el escritor a los hebreos está hablando, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento ¿de qué? De la verdad, lo que él está diciendo es, voluntariamente pecar, no se está refiriendo en primer término a las obras de la carne. No es que este hermano hebreo de hace 2000 años lo encontraron borracho en el bar de la esquina con la señora del señor de la esquina, gastándose la plata que se había robado en el banco de la esquina,
después de haber matado al vigilante del banco de la esquina. Mire todas las obras de la carne ahí reunidas, ¿correcto? No, él no se estaba refiriendo a eso, que es perverso. Él se estaba refiriendo a qué. Si después de haber recibido estos hermanos hebreos cristianos de hace 2000 años la revelación del Evangelio del Reino en el nuevo pacto que está dado en Cristo Jesús, volverse al antiguo pacto y a sacrificar en el sistema ya abrogado de Aarón y de Moisés, eso es pecar contra el conocimiento recibido de la verdad en Cristo Jesús. A eso se está refiriendo. Desde luego es gravosa el caminar por las obras de la carne, pero para eso tenemos otros pasajes. Inclusive vamos a ver el asomo de ellos en el capítulo 13. Pero aquí específicamente está diciendo, es pecado para el que ya habiendo recibido la revelación de la reconciliación en Cristo Jesús, que Dios depositó en él la gracia, por cuanto todos habían pecado y estaban destituidos de la presencia de Dios, pero en Cristo Jesús ahora hemos sido reconciliados. Si yo le digo a Dios, no, ese pacto a mí como que no me gusta, yo me quedo con el antiguo. Recuerden que son hebreos. Dios le dice, no, es que en ese teléfono ya no contesto. Yo contesto es en eso. Entonces se está refiriendo a ese pecar voluntariamente, perniciosamente, yo decirle a Dios, no estoy de acuerdo en que usted haya dado el nuevo pacto y que Cristo Jesús sea la única forma de comunicarme con usted. Pablo lo dijo de otra forma, porque hay un solo mediador entre Dios y ¿quién? Y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Tremendo cuando dice eso allá en Timoteo, porque también él estaba hablando a una cantidad de personas judaizantes que querían que los que creían ahora en Cristo Jesús también se circuncidaran y llevaran toda esa serie de ritos. Entonces él dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús. A esa verdad se refiere. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque recuerde que el sacrificio por los pecados es el sacrificio perfecto del Señor Jesús en la cruz del Calvario, donde no solamente entregó su sangre, sino también su cuerpo, y donde además lo hizo de una vez y para siempre. O sea que es un pacto eterno. Esto es demasiado delicado. Usted y yo no lo vemos porque como gentiles pasamos por ahí, ¿cómo es que dicen los pelados? Todos bacaneados, ¿cierto? Porque ya entendemos romanos y todas las cosas. Pero esto para un hebreo judío era una bomba tremenda, decir, ¿cómo así que ya no queda más sacrificio por los pecados? Sí, es que ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, el Cordero que quita el pecado de él, ha sido inmolado una sola vez y para siempre, y resucitó y ahora está sentado según el orden de Melquisedec a la diestra de ¿quién? Ministrando en cuál tabernáculo, en el que acabamos de ver por ahí arriba, ya no en ese tabernáculo físico que podían tocar, sino en el tabernáculo real del cual Moisés copió. El asunto con aquellos hebreos que no creyeron hace 2000 años es que se quedaron sirviéndole a la sombra, y Dios fue muy claro con Moisés diciéndole, te voy a mostrar para que hagas una copia. Moisés lo tenía claro, Aarón también, pero en el transcurso de los siglos se les perdió la vuelta. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Vuelvo al punto, aquí no está hablando del hermano borracho, aquí no está hablando del hermano que robó, aquí está hablando de aquel que no acepta que Cristo Jesús es la reconciliación del Padre con toda la humanidad, y entonces si él no acepta eso, ya no puede escapar del juicio que realmente sí viene, porque la única forma de escapar del juicio de ese lago de fuego y azufre que vemos allá al final de Apocalipsis es creer en ¿quién? Para ser inscrito ¿en cuál libro? En el de la vida, porque si sigo ministrando en ese antiguo pacto, voy a ser juzgado por los hechos que hay en los otros libros y no, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí adversario es aquel que no acepta que en Cristo Jesús hay reconciliación y que Dios dijo, ya no hay más pactos, esta es mi última versión de reconciliación con ustedes y con esa me quedo. Quité la sombra, ahora he puesto lo real. Bien, pero como él está haciendo la comparación, ¿me pueden recordar qué es lo que venimos a hacer? Esto es, ay, qué valioso es esto, hombre. Espera y verá. Como él está haciendo la comparación
para estos hermanos hebreos que corrían el riesgo de deslizarse del nuevo pacto al antiguo y se les convierte en un pecado casi que irrevocable, porque ya no queda más sacrificio por los pecados en esa clase de tabernáculo que era sombra, sino que fue uno ya y para siempre, según lo que nos acaba de explicar durante 10 capítulos. Este hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, él les dice, bueno, vean, les voy a mostrar cómo es esto de serio. Si en el antiguo pacto, el que violaba la ley de Moisés, la persona que violaba la ley de Moisés, los mandamientos, llegaban 2 o 3 testigos diciendo, tomemos un pasaje, el de la mujer sorprendida en flagrante adulterio, la llevaron, ahí había testigos, correcto, por esos testigos la ley de Moisés decía que había que matarla, correcto, así es de seria esta situación. Entonces, si al violar el pacto en alguna de las leyes de Moisés llegaban 2 o 3 testigos diciendo fulanito o sutanito o menganito realmente violentó la ley de Moisés, ¿y cómo comprobamos eso? Hay 2 o 3 testigos. Entonces, basados en el testimonio de esos 2 o 3 testigos, a esa persona, ¿qué le hacían? La mataban, moría irremisiblemente, porque en el pacto de la ley de Moisés, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, había que matarlo. Entonces, si él dice, si tan serio es eso, en el pacto de las sombras, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a quién? Al Hijo de Dios. Entonces mire cómo va completando los testigos del nuevo pacto. El Hijo de Dios es uno de los testigos, ¿o no? Ya no nos dijo en el capítulo 1 que el Hijo es superior a los ángeles. En el capítulo 2 y enseguida nos dice, es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior a Josué, es superior a todo. Entonces, cuando yo estoy diciendo, como hebreo, cristiano, judío, ya convertido al cristianismo, con ganas de devolverme al antiguo pacto, porque es que eso se sufre mucho allá, estoy diciendo, lo primero que hago es, reniego contra el Hijo de Dios y todo lo que en él se ha consumado. Deslizarme de Cristo, como nos ha expuesto claramente este escritor a los hebreos, y de su pacto, para irme al antiguo pacto, créanme que es un acto tenaz de locura, porque pisotear aquí debemos traducirlo como despreciar, decir, no me importa, amo más el sistema anterior que el nuevo que en Cristo Jesús me ha sido presentado y dado. Entonces aquí tenemos el primer ¿qué? Testigo, ¿cierto? En el nuevo pacto también hay testigos. El primer testigo, ¿quién es? El Hijo de Dios, el Señor Jesús, que ya vimos que es Dios. Y luego dice, otro testigo, y tuviere por inmunda las ¿qué? Miren otro testigo acá, la sangre del pacto nuevo, ¿sí? En la cual fue santificado. Entonces, primer testigo, ¿quién? El Hijo de Dios. Luego, el segundo testigo, ¿cuál es? La sangre misma que él vertió, sangre divina. No es la sangre del macho cabrío, no es la sangre de la tórtola si es que el ofrendante era muy pobre, no es la sangre de la becerra si es que era muy rico, no. Inmunda es porque le estoy diciendo, te desprecio, nuevo pacto en Cristo Jesús, me quedo con la sangre de aquellos. Nuevamente, ojo, qué tentación tan grande cuando uno quiere volverle el dedo al que está caído en las obras de la carne. Aquí no está diciendo que es que el Señor Jesús y la sangre es pisoteada por aquel que se fue a beber. Eso es malo, claro, es terrible, estamos de acuerdo, pero podemos aplicar otros pasajes para eso. Aquí estamos viendo es menospreciar el nuevo pacto. Eso es el non plus ultra de los pecados. Y dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Es decir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, hermanos. Créanme, qué linda es la ignorancia. Pero al que más se le da, más que se le exige. Mire lo que realmente está ocurriendo acá. Hay muchas predicaciones y enseñanzas en la dirección de que a Dios me pueda acercar a través de cualquier otra
cualquier otro camino que no sea Cristo. Porque aquí no estamos hablando de la sangre de machos cabríos o de una becerra o de una tórtola. Aquí estamos hablando de que el Señor Jesús rubricó con su sangre el nuevo pacto, porque fue el Hijo de Dios el que fue a esa cruz. Y ya vimos todo lo que hay detrás de todo eso. No puedo ceder a la tentación de devolver, porque entonces no vamos a acabar nunca. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Entonces, ¿cuántos testigos llevamos? ¿Quiénes? El Hijo de Dios. ¿Y qué más? Su sangre. Y miren el tercero acá. E hiciere afrenta ¿a quién? Al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque nosotros somos activados en Cristo por el mismo Espíritu Santo. Cuando yo menosprecio la enseñanza de que al lugar santísimo ya hay acceso por el camino vivo y nuevo, y me aparto del camino de la fe porque es por fe, ¿qué era lo que le ocurría a estos hermanos? Y hasta entendible si uno no tiene revelación, horrible si la tiene y lo menosprecia. Lo entendible era que cuando ellos iban a ese tabernáculo hecho de pieles o de ladrillos, podían tocar las cosas, palparlas, podían sacrificar el animalito. Allá entraba el sumo sacerdote, hacía todo lo que había que hacer cada final de año. ¿Y eso es por qué? Por vista. Ahí no se necesita básicamente ¿qué? Fe. Pero la fe, por eso él nos está introduciendo antes de llegar al 11, porque él empieza en el 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor Jesús dijo por allá, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, el Espíritu Santo es el que me introduce en esta revelación del nuevo pacto. Porque recuerden que es que el Señor Jesús fue más claro. Uno debería quedárselo con los evangelios. Mire que el Señor Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. Entonces, con el capítulo 1, 2 y 3, y de pronto el 4, bueno, pero también el 5 y el 6. No, con todo el evangelio de San Juan uno tendría. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús llega y nos muestra todo desde el lugar, mejor dicho, el Señor Jesús, cuando viene la revelación por el Espíritu Santo a creyentes como nosotros, 2000 años después del hecho aquel, nos muestra todo desde la posición del lugar santísimo, ya históricamente y espiritualmente abierto. Entonces nosotros tenemos el privilegio de ver todo desde el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Mire que a Juan se le dice, sube acá. En el capítulo 4, Juan dice que por el Espíritu fue llevado a la presencia misma del trono de Dios. ¿Recuerdan eso? Sube acá. Lo que le está diciendo es, venga aquí al tabernáculo, ¿qué es? Le voy a mostrar todo desde el lugar santísimo. ¿Y quién está en el lugar santísimo? El Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿los testigos cuáles son? Los testigos de violar con el gravísimo pecado de menospreciar el nuevo pacto es el Hijo de Dios, la sangre que habla mejor que cualquier sangre, y fuera de eso me meto ¿con quién? Con el Espíritu. Miren que aquí ya hay un pecado hasta doctrinal, y recuerden que por allá el Señor Jesús dijo, entonces caemos en una desgracia doctrinal, es lo que le está diciendo el escritor hebreo a los hebreos. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, me pongo a operar en lo académico y doctrinal, pero sin Cristo. Porque Cristo es ministro del nuevo pacto, no del antiguo. Sin fe, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Sin sangre, porque allá la sangre de animales, aquí es la sangre de Dios mismo. Además, sin espíritu de gracia, porque el Espíritu Santo fue claro cuando dijo por allá en el Salmo que y en Jeremías que ya nadie le tendrá que decir a otros conoce al Señor, sino que escribiré mi pacto ¿en dónde? En sus corazones. Es un nuevo pacto. Mejor dicho, el descender doctrinalmente de esta revelación a cualquier otra es gradual. O sea, uno no amanece hereje de la noche a la mañana. ¿Dónde viene el peligro? Pedro, que es más sencillo pero no menos profundo en cuanto a sus explicaciones, por allá llega y dice que no comamos de algunos banquetes doctrinales, después lo vamos a ver,
que de nada aprovechan al alma. Esto es muy importante. Entonces aquí tenemos los tres testigos. Este escritor a los Hebreos está diciendo: si en el antiguo pacto de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos se verificaba la violación de alguno de esos mandamientos, el que violentaba ese mandamiento tenía que morir irremisiblemente. Y ahora le está diciendo: el que me menosprecie la acción del Hijo de Dios, el derramamiento de su sangre por la revelación del Espíritu de gracia, ya tenemos los tres testigos. Si allá moría irremisiblemente al violentar este nuevo pacto, ¿qué pasa? Ya no queda nada más. Ahí sí, conscientemente usted se apartó y se condenó completamente a ese horrendo hervor de fuego, etcétera, etcétera, que dijo anteriormente. Ahora, ¿por qué esto? Pues conocemos al que dijo. Aquí hay aquí se está dirigiendo directamente al Dios Padre creador, en el cual hemos creído. Dios dijo, mire qué interesante: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El único que da justa retribución y pago, el único que tiene en sus manos la potestad de lanzar el alma no sin ninguna compasión, no, con toda, porque Dios nos mostró toda su compasión al darnos el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Qué te hizo esto? A veces uno dice: no, el Señor me va a vengar. ¿Has escuchado eso? Sí, cuando a alguien lo tratan mal, le roban hasta que, no sé, el mal olor, y entonces él o ella dice: el Señor me va. No podemos quedarnos ahí como tan bajito. Lo que realmente Dios está diciendo es: hay una caída que tengo que sancionar, ¿sí? Hay una naturaleza de pecado que tengo que sancionar. He dado la salida a través del nuevo nacimiento en el nuevo pacto en Cristo Jesús. El que no quiera acogerse a eso, que es mi muestra de misericordia, solo entonces estará enfrentándose a mí a través de la venganza. El Señor aquí no se está vengando con morbo. El Señor se está dándole. Recuerden que misericordia y verdad van de la mano, ¿sí? Entonces el Señor tiene que castigar el pecado. Ya ha dado una forma de calmar su ira, que es en Cristo Jesús, en el nuevo pacto. Si usted no quiere esa, entonces se la va a tener que ver conmigo sin ese camino de gracia. Por eso él dijo allá que otro de los testigos es el espíritu ¿de qué? De gracia. Y la gracia es el don gratuito de Dios reconciliando a la humanidad consigo mismo. ¿Estamos? Entonces ese Señor, llamado Dios Padre, ha dicho: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero recuerde que nos estamos refiriendo a Hebreos, y dice: el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Eso está en Deuteronomio 32, eso está en el Salmo 135. Recordemos que aunque nos dé muchas ganas de meternos ahí, Él está explicando al pueblo de Israel sus pactos, porque ambos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, están dados para inicialmente su pueblo, para Israel. Entonces cuando Dios dice: y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? ¿A quién? A su pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel, porque Él tiene una cosa especial con ellos. Israel es su pueblo. Al ser Israel su pueblo, eso es un gran privilegio. Yo soy hijo de Dios, dice el pueblo de Israel. Pero también trae una gran responsabilidad. El pueblo de Israel no tiene disculpa al huir de este nuevo pacto, porque tanto el primero en Moisés y en Aarón era para ellos, y tanto el segundo en Cristo Jesús y en el orden de Melquisedec también era para ellos. Las primicias siempre fueron para ellos. O sea que por eso a ellos les dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, un Dios airado. No hay forma de huir de Dios. Una persona soberbia que expresa su soberbia al no aceptar el nuevo pacto no podrá estar en pie ante Él. Simplemente será arrojado ¿a dónde? A las tinieblas. Recuerden que el Señor Jesús dijo en uno de sus intervenciones: no le teman al hombre,
que solo puede matar el cuerpo. Témanle a Dios, que una vez muerto el cuerpo, gracias hija, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con el alma? Entonces, en ese asunto nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, gran privilegio, pero también qué responsabilidad. Ser pueblo de Dios implica mucha responsabilidad, y la gran responsabilidad que ellos estaban obviando era el nuevo pacto, porque ellos, como destinatarios del segundo pacto, del nuevo pacto, también tenían la obligación de creer en él. ¿Sí me hago entender? La obligación del pueblo de Israel era creer en el nuevo pacto que en Cristo Jesús le estaba siendo entregado. Bueno, entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pareciera ser que el escritor a los hebreos estaba airado, pero no, porque los hermanos hebreos cristianos de hace 2000 años no se habían deslizado al antiguo pacto. Tenían el peligro de deslizarse. ¿Por qué? Porque en el 5 y en el 6 ya nos dijo que después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros de la palabra, se habían hecho expertos en leche y no en alimento ¿qué? Sólido. Entonces él les empieza a mostrar cosas del testimonio de hace 2000 años de un creyente israelita en Cristo Jesús. ¿Qué pasaba cuando un israelita creía? Les dice, pero traigan a la memoria los días ¿qué? ¿Cuáles días pasados? Los días en los que creyeron, cuando se arrimaron al nuevo pacto. Ahora él va a empezarlos a animar y a decirles, gracias hermano, si ustedes se les olvidó, yo se los voy a recordar. Es que haber creído en Cristo Jesús para el hebreo de hace 2000 años era un ejercicio tenaz, porque casi que ni tenían que pasar por la gran tribulación. El solo hecho de cambiarse de pacto ya era una tribulación en sí misma. Les vamos a mostrar por qué. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, lo que les va a decir ahora, esa entrega tan tenaz que ustedes tuvieron, ahora la van a poner en peligro y van a desperdiciar eso. En los cuales, esos días pasados, estos creyentes ya habían creído en Cristo hacía muchos años. Les dice, después de haber sido iluminados. Si usted quiere buscar los verdaderos Illuminati, véalos aquí. Entonces, ¿iluminados con qué? Con el nuevo pacto. ¿Iluminados con qué? Con la sangre de Jesucristo. ¿Iluminados qué? ¿Con qué? Con el Espíritu de gracia. ¿Iluminados qué? Con la visión clara de la resurrección. ¿Iluminados con qué? Con el retorno, la expectativa constante del retorno del Señor. Después de usted haber sido iluminados, miren que no llegaron a ese evangelio falso de la prosperidad. Era como si hubieran entrado en reversa. Dice, sostuvisteis gran combate, ¿de qué? De padecimientos. Se les vino el mundo con todo su sistema encima. ¿Por qué? Porque miren lo que les pasaba, por ejemplo. Estos acosos no solamente eran demoníacos, claro, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores, etcétera, etcétera. Pero también era con los defensores del antiguo pacto. Mire lo que le pasa a Pablo. Pablo, mientras estaba en el antiguo pacto persiguiendo creyentes del nuevo pacto y matándolos en la primera plana del Sanedrín, bien Pablo, todo bien, ¿cierto? Llega y es iluminado, porque literalmente la luz de lo derribó y la voz le habló. Al día siguiente ya querían matarlo. Entonces eso no le ocurría solamente a Pablo, sino a todo creyente judío que se volvía a Cristo. Y sostuviste gran combate de padecimientos. Había acosos demoníacos y había acosos humanos. Pero cuando él está diciendo sostuvisteis, mire que no está hablando de fue por un día o dos, sino que en el sufrimiento, en este nuevo pacto, incluyámonos, hay un sufrimiento constante mediante el cual nuestro carácter está siendo perfeccionado, no para salvación, sino que estamos siendo tratados como hijos, porque ¿qué hijo es aquel al cual su padre no ¿qué? Disciplina. Por eso él les está esperando. Uno dijera, pues de todo eso que les ha dicho ahora, pues por lo menos un reposito. No le está diciendo, y la cosa puede empeorar. Y si les toca sufrir hasta la tumba, ¿qué? Si ya les hemos entregado todo en Cristo Jesús, Dios no se guardó nada. Entonces, ese sufrimiento era un sufrimiento paciente, no por el sufrimiento en sí mismo, sino por lo que implicaba aceptar el nuevo pacto. Y ocurría tanto a nivel personal, sufro yo como cristiano,
pero mi ejemplo siempre va a ser Cristo. Es que el Señor Jesús no entregó su vida en un paseo, ¿sí? Ni estaba de vacaciones cuando dijo, ve, y allá que estoy por aquí. No, Él vino literalmente a ser sacrificado, que es lo que nosotros, con la perspectiva de 2000 años, como que también se diluyó el asunto como tal de ser creyente, por una cantidad de predicaciones falsas que nos quieren hablar del confort, y para tener que hablar del confort hay que renunciar a hablar del sufrimiento. Entonces no hay tal cristianismo sin cruz, no hay tal cristianismo sin muerte, porque lo que estamos hablando, 2:5 de Hebreos, es acerca del mundo venidero en donde hemos de vivir. Así se demore don Juan. Entonces dice, sostuviste el gran combate de padecimientos, y empieza a darles algunos ejemplos. ¿Están aquí, amigos? Por una parte dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos ¿qué? Miren esto, es que parece como un predicador de añadiduras. No puede hablar de esto, no, porque se le desocupa el asunto, se le cae, no tiene coherencia el discurso. Por una parte, ciertamente vituperio, estamos hablando de insultos, maltratos, busque vituperios y verá que hasta con B grande le aparece. Y dice, y tribulaciones tenéis por sumo gozo cuando estéis pasando por diversas ¿qué? Bien. Y dice, fuisteis hechos ¿qué? Espectáculo. La gente los tomó como blanco para acusarlos, para hacerlos sufrir, para insultarlos. ¿Quiénes? Los mismos del antiguo pacto, porque a estos judíos no los estaba persiguiendo el pueblo gentil porque no sabían ni dónde. Recuerden que Pablo es muy educado, pero con respecto a los gentiles, cuando les habla en Romanos y cuando les habla en Efesios y cuando les habla a los gentiles, recuerden que nos dijo, los gentiles no teníamos ni patriarcas, no teníamos pacto, no teníamos tribus, ni Dios, teníamos dioses con D pequeña, pero si alguien hay realmente consolidado como pueblo es el pueblo de Israel. A ellos les tocaba tremendo, porque era abandonar el antiguo pacto, darlo por clausurado, porque Dios está hablando a través de Cristo Jesús, pero aquí quedaba una gran cantidad de israelitas defendiendo el antiguo pacto, defendiendo eso y persiguiendo a los que se pasaban para allá, específicamente si habían estado aquí. Entonces, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Mire qué interesante esto. Y por otra parte, uno decía, pero perdóneme, ya con vituperios, tribulaciones y espectáculo, ¿no le parece como mucho sufrimiento? Eso fue por una ¿qué? Parte. Y por otra parte, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación ¿qué? Semejante. Hay una carga colectiva en el nuevo pacto de sufrimiento que entre los creyentes del nuevo pacto es distribuida. Eso realmente a mí me identifica con el cuerpo de Cristo más las heridas que las victorias. Eso es lo que está diciendo. Entonces, también les está diciendo, ustedes llegaron al nuevo pacto, pero ya había gente también que había creído y venía sufriendo anteriormente. Recuerden que no estoy hablando de sufrir por sufrir, no hay tal cosa. Pero cuando a la gente se le presentaba a Cristo hace 2000 años, sobre todo viniendo del pueblo judío, les decían, vea, le espera. Uno cree que la frase de Churchill de les ofrezco sudor y lágrimas es muy innovadora. No, aquí es donde está la verdadera cosa, porque los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, a la gente no les decían va a dejar de sufrir, les decían van a sufrir más. Pero no era el sufrimiento por el sufrimiento, sino por todo lo que en Cristo Jesús. Cuando uno ya entiende todos estos capítulos, por ejemplo estos 10 primeros capítulos de Hebreos, o por lo menos los medio capta, uno dice, no, es que ya entendiendo que se venga lo que se venga. Pero no es el sufrimiento en sí, lo vamos a ver más clarito enseguida. Entonces, cuando dice que y llegasteis a ser compañeros, aquí me está hablando de una cierta relación en la cual tus cargas son mis cargas, tus sufrimientos son mis sufrimientos, no los de Cristo, sino los que tenemos por Cristo. Los de Cristo fueron únicos y exclusivos para Él en la cruz del Calvario, pero hay un sufrimiento en el cuerpo de Cristo que va perfeccionando a los miembros del cuerpo de Cristo.
del cual ellos podían escapar si se volvían a pasar al antiguo pacto. Cesaba la persecución humana, pero entonces les quedaba ya el menosprecio divino porque ya habían entendido el nuevo pacto. Y entonces yo prefiero tener a 10.000 humanos encima de mí persiguiéndome para matarme que renunciar, mejor dicho, yo no quiero enfrentarme con la horrenda ira del Dios vivo. Sí, prefiero que estos me persigan, pero estar bien con quién. Eso es lo que les está diciendo. Y viniste a decir, compañeros, los que estaban en una situación semejante. Llegaban a apresarlos. A esta gente la metían presa. Recuerden, es que uno a veces lee y no se da cuenta. ¿Qué iba haciendo Pablo con las cartas que le habían dado los sacerdotes de Jerusalén allá en Damasco? ¿Qué iba haciendo? Persiguiendo a la gente, ¿para qué? Para meterlos presos por blasfemia. Y los hacía blasfemar y a muchos los hacía incluso matar, pues a Esteban. Entonces dice, porque de los presos también os ¿qué? Compadece. Aquí estamos hablando de presos por el nuevo pacto, no del señor que robó un reloj, no estamos hablando del señor que lo descubrieron pues pavimentando una carretera por allá con una compañía, no, nada de eso. Aquí estamos hablando de alguien que por haber creído en Cristo Jesús lo metían a la cárcel. Eso no quiere decir que los presos no puedan conocer del Señor, claro que sí, pero estamos hablando de estos señores que estaban bien en el antiguo pacto y ahora por haber aceptado por revelación del Espíritu Santo, por el Espíritu de gracia, haber aceptado la sangre de Cristo y haber aceptado el vituperio. Es que la vaina del vituperio, usted va a ver otra vez la palabra vituperio en el capítulo 11 cuando dice que Moisés aceptó el vituperio con el pueblo de Dios. El asunto del vituperio no ha pasado de moda. Creer en Cristo Jesús es ser vituperado. ¿Por qué? Porque es renunciar a todo lo que el mundo ofrece aún religiosamente. Métase usted en cualquier doctrina falsa. Sálgase así hablan de Cristo. Sálgase de ella. Lo persiguen como si fuera el único. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe sino perseguir y matar, porque la carne está en contra de lo del Espíritu. Entonces, porque de los presos también os compadecisteis. Eran presos por la fe que en Cristo profesaban. Siga, y dice, ¿dónde quedará este evangelio pues de la prosperidad? ¿Y el despojo de qué? ¿Sufristeis qué? Con gozo. Les quitaban. ¿Cómo así? Usted se va a ir para allá. De una vez se reunía la misma familia. Lo expropiaban de sus bienes, porque la tierra y el capital era algo que había que conservar por encima. Blasfemo, eran tratados de blasfemo. Les quitaban sus posesiones, se las confiscaban. Sin embargo, miren qué diferencia. Llegó a Cristo Jesús, el Señor empieza a cuadrar y a hacer cortes y le va quitando a uno cosas. Y el mundo le va quitando a uno cosas, porque el mundo reclama lo que es de él, ¿correcto? Y te va quitando todas las cosas y uno dice, ay, como que se pone ¿qué? Triste. El énfasis de ellos no estaba en la tristeza por lo que les quitaba, sino que tenían un gozo tremendo por lo que ganaban. Porque mientras que todo lo que le quitaban era temporal, todo lo que ganaban era eterno. ¿Me hago entender? ¿Te das cuenta de la gran diferencia entre el evangelio del engaño y el evangelio real? El evangelio real te promete sufrimiento, pero te va a dar algo que solo da el Espíritu Santo, que se llama una de las manifestaciones del fruto. ¿Cuál es? Gozo. El gozo. Dice, y despojo de vuestros bienes. No lo hacían con tristeza. El énfasis del escritor a los hebreos está en el gozo que experimentaban, porque no eran creyentes brutos, ciegos. No era una fe ciega, era una fe que veía, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no que se ve. Ellos veían lo que el entorpecido, enceguecido por los bienes. La gente decía, pero ¿cómo así? ¿Te vas a dejar quitar eso? Es que yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy por otra cosa. Y mira lo que les dice: sabiendo que tenéis en vosotros una ¿qué? Mejor y perdurable ¿qué? ¿Dónde? En los cielos. Ojo, no está refiriendo que del cielo van a llover ollas llenas de sancocho, ¿sí? O vehículos cambiando de modelo. La herencia perdurable y mejor que está en el cielo
es el mismo Cristo Jesús que ha de ¿qué? De retornar. A eso se refiere, no a lo material en el sentido de cosas, sino a la persona misma de Cristo Jesús, que como Pedro después lo va a decir, os está guardado en el cielo mientras retorna. Es saber de la eternidad, y al saber de la eternidad, saber que la eternidad es más real que lo temporal. Estos creyentes se mantenían, cuando se convirtieron a Cristo, firmes en su creencia con gozo y alertas fielmente al retorno de Jesucristo. El asunto es que no es una mirada consoladora en el futuro, es decir, cuando el Señor venga van a ver, no, era que habían hecho de ese futuro por la fe algo presente, y al estar afianzados en el presente por esa fe que tenían en Cristo Jesús, que estaba guardado en los cielos, mientras regresaba, eran más ricos que el más multimillonario por la posesión eterna adquirida en Cristo. Entonces, de ahí, de esa fe y de esa creencia, era que se derivaba la fortaleza y el gozo para afrontar que los metieran a la cárcel, les quitaran los bienes o hasta los mataran. Ellos no estaban felices porque les despojaron de sus bienes, sino porque sus bienes no eran el patrimonio que ellos tenían y en el cual tenían su alegría. Su tesoro verdadero no se los podía confiscar nadie. A eso se refiere. A Cristo Jesús nadie me lo puede confiscar ni nadie me lo puede quitar. Voy a quitar todo, hasta la vida. Entonces, basado en eso, Él les dice, no pierdan entonces la confianza. Ellos estaban perdiendo esa emoción, ese brillo, ese primer amor que tenían tan claro al momento de haber creído. Y por eso el escritor a los hebreos les recuerda, Él los está motivando y exhortando, los está llevando. Cuando habla de confianza acá, ¿cuál es la confianza? Pues, esto es muy importante. Dios, que yo pudiera ser más claro. Miren, la importancia de ese patrimonio es que el Señor Jesús está sentado a la diestra ¿de quién? ¿En dónde? En el tercer cielo. Démosle un nombre a esa edificación. ¿Cómo se llama? ¿El qué? El tabernáculo ¿qué? Real. Y mi verdadero patrimonio es que yo puedo entrar con confianza al lugar santísimo, porque mi sumo sacerdote, mi gran sacerdote es el Señor Jesús según el orden de Melquisedec, y yo puedo entrar por ese camino vivo y puedo entrar por ese camino nuevo, no a visitar sino a permanecer en él. Para mí la presencia de Dios y mi presencia con Él no es algo futuro, sino que es tan presente, porque la fe trae a la realidad lo que ya es real en la eternidad. Entonces, la confesión a la que yo estoy siendo llamado no es osada y no es descuidada, por el contrario, sin importar la presión social, financiera o religiosa, como ese no es mi patrimonio, lo que sí es patrimonio del que no ha nacido de nuevo o del que blasfemó del nuevo pacto y se devolvió para darle gusto a quienes quieren comportarse como dioses sin serlo. Entonces les dice, no perdáis ¿qué? Lo que le está diciendo es, esto se puede perder. Esto se puede perder. ¿Y cuál es la confianza? Esa confianza que yo tengo en esto que acabamos de leer, que hemos creído, tiene un grande galardón. Ellos no podían deslizarse de su consagración, porque el galardón en sí es el mundo venidero en donde hemos de vivir. Si usted se quiere aprender un solo versículo del Nuevo Testamento, apréndase el 2.5 de Hebreos, en la versión TLA, esa en la Gomela, porque dice, estamos hablando del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe será otro. Y entonces les exhorta y les anima diciéndoles, voy a dejarlo del galardón ahí, porque el galardón volvemos a tomarlo en el capítulo 11, y echa mano de otro fruto del Espíritu Santo en su manifestación. Dice, porque os es necesaria ¿qué? La paciencia, es la largueza en la espera. A la gente sin Cristo o cristiana sin revelación les atormenta mucho el día de mañana, el de pasado mañana y el de antier, aún el presente. Pero la fe consiste en la espera paciente. Parece pleonasmo, pero no.
espera paciente, porque yo puedo estar sentado esperando, fumando, arrancándome los pelos, gritando, me toca esperar, pero ¿cuál paciencia? Aquí me está diciendo de una espera paciente, sosegada, gozosa, que va más allá del entendimiento del que no cree o del que cree pero no tiene revelación. Y les dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recuerden que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta, pero aquí se refiere a avanzar sin vacilar en lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, no en las cosas, sino en la persona de Cristo Jesús. Estos creyentes hebreos están siendo exhortados para permanecer en el nuevo pacto. Les ha hablado de un descanso y un reposo completo de sus obras en el capítulo 3 y en el 4, porque ya todo, en la cruz el Señor Jesús dijo, todo está ¿qué? Consumado. Una vez, habiendo perseverado pacientemente con gozo, que esa es la voluntad de Dios, que esperemos el galardón que nos está guardado en el cielo, dice, obtengáis la promesa. Y uno se pregunta, ¿cuál promesa? Y dice, ¿cuál promesa? Si uno está cegado por las añadiduras, dice, voy a salir de esta situación, me voy a aliviar, voy a ver caer a mis enemigos, van a ver los del antiguo pacto, como verá el Señor me premia por... No es la venganza, porque la venganza es ¿de quién? De Él. Entonces dice, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Y aquí la destapa y dice, porque aún un poquito, y recuerden que un poquito puede ser 1000 años, o 2000 o 3000, no nos importa, dice, porque no está hablando de una paciencia agotadora en el tiempo, sino de una paciencia perseverante con gozo en la fe. No es nada de tiempo. En esta instancia del reino y de la revelación que estamos hablando, el tiempo realmente no importa. Ya fuimos sacados de ahí. Y dice, y ahí viene, miren el galardón, ¿y el que ha de qué? ¿De quién? El Señor Jesús en su retorno, dice, y el que ha de venir vendrá, y no qué, tardará. Como le está hablando a creyentes del pueblo judío, él vaya a, ¿dónde es que está ese? Toma Habacuc, correcto. Estas palabras están más o menos en Habacuc. Entonces, ojo acá, el retorno del Señor es inminente, es seguro, es total, es inapasable y es sin demora. El loco sin nacer de nuevo dice, ¿cómo así? Que sin demora, mire la demora. Y el creyente que no ha renovado su entendimiento dice, ¿cómo así? Entonces falta mucho, no va a ser en mi generación. El creyente maduro dice, y es sin demora. ¿Y cómo así que es sin demora? Sí, demórese lo que se demore, es sin demora, porque viene. El que debe venir, vendrá en mi generación o en la de... pero vendrá. ¿Por qué? Porque es lo que dijo. Entonces, acá empieza a cerrar toda esta exposición para lanzarse al día a día en llamarlo artículo, no sé, más bien llamémoslo fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Ayúdenme a recordarlo, por favor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Él va a empezar a mostrar y a exhibir este artículo de lujo que solo de Dios se puede recibir. Y dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué me queda a mí entonces? Dice, mas el justo que vivirá. ¿Por qué? Por la fe. Se está refiriendo al creyente que en Dios cree. El creyente es que según 2 Corintios 5:7 dice que vive por fe y no por vista, porque todo lo que tú y yo tenemos, ese patrimonio que nadie puede confiscar, solo se puede ver por la fe, porque estos ojos naturales no lo ven. La fe es esencial en este nuevo pacto. Los cristianos, sean del pueblo hebreo o del pueblo gentil, andan por fe y no por vista, porque en esta vida vivir en el lugar santísimo es por fe. La plenitud que estamos esperando, desde luego está futura en el tiempo, pero no es incierta. Hay cosas invisibles que no es que porque no se vean no existen, sino que no se ven, pero existen.
Y el mundo lamentablemente no las puede ver porque necesitan nacer de nuevo. Y una persona nacida de nuevo tiene que salir de la leche y avanzar al alimento sólido, porque si no, en el caso de los hebreos de hace 2000 años, si no avanzaban hacia el alimento sólido, se quedaban en la leche, y la leche, pues uno se resbala en las natas de leche y vuelve a caer en el antiguo pacto. Y el asunto acá es que debo estar plenamente convencido de que lo que he creído es real y es visible para la persona que ha nacido de nuevo y ha renovado el entendimiento. ¿Me hago entender? Tremendo. El día a día es el que acaba con todo esto. Por eso dedicarme al reino no es dejar de trabajar, y trabajar no es dejar de ver del reino. Simplemente es llegar a la convicción. Definitivamente no trata de esto acá, porque me acaba de mostrar unos creyentes que hace 2000 años, si tenían patrimonio ya no lo tenían, si tenían libertad estaban presos, si tenían la palmadita en el hombro de todos, ahora no recibían sino odio. Entonces lo temporal, sea cual sea lo que brille, había perdido completamente el brillo para ellos, porque ellos tenían la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mas el justo vivirá por fe. Y aquí les vuelve y le dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ya, ¿qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? En el cual me agrado. No solo Jesús vivió y vive una vida que agrada al Padre. Todos nosotros, como hijos y como hijas de Dios, como cristianos, debemos llegar a la estatura de Cristo en cuanto a carácter, para agradar al Padre, para que seamos olor grato de Él, porque la fe es lo que Él le agrada. En el capítulo 11 encontraremos: porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Es decir, la fe me hace ver lo eterno y no lo temporal. El no nacimiento y la falta de renovación me hacen ver lo temporal y no lo eterno. Y por eso vemos gente acá, ya cristiana, peleando por la olleta y por el molinillo, o bolinillo, mejor dicho, la cosa esa. Y Dios no está pensando en eso, Él está pensando es en lo que es. Y mientras tú te seas fiel a esto, te aseguro que en lo temporal Dios ni te deja morir de hambre, ni te deja morir de frío, ni te deja de dar agua, ni comida. Lo que pasa es que en esto no existe lo de los micos, que cogen una rama y ahí sí sueltan la otra. Esa no es la fe. La fe es esa certeza en lo eterno. Así, lo temporal no me funciona, no agradará mi alma. Y entonces ya se mete Él y les aclara. Pero recuerden que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el que no está en el nuevo pacto está perdido. Y ahí viene, miren el énfasis: sino de los que tienen ¿qué? Para preservación de ¿qué? Y llegó al punto clímax de este asunto. Aquí estamos no por pagar las deudas, ni por conseguir carro, ni cambiar de olleta. El quid del asunto acá es: se me pierde o se me salva el alma. Y del alma no hablan aquí en lo temporal, les importa lo de menos, es nada, eso no existe. El alma cobra interés cuando tengo puestos los ojos en lo eterno. Pedro fue más severo y en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, lo dice de esta manera: obteniendo el fin de vuestra fe. El predicador de prosperidad diría viajar, tener casa, carro, que mis enemigos mueran. No, Pedro dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y en el nuevo pacto, el objetivo es que las almas de los que crean en Él se salven, porque solo en Cristo hay ¿qué? Salvación, no más. Pero el énfasis es sobre la fe, y se nos va a despachar en 40 versículos en el capítulo 11 de pura fe. Él les va a mostrar a estos hermanos hebreos que la fe no era un artículo novísimo, nuevo, recién desempacado. Existe inclusive antes del primer pacto, existe inclusive antes del diluvio. La fe está vigente desde hace mucho rato, y él va a empezar a coger fe prácticamente desde Caín y Abel, y va a mostrar que era tener fe, porque la fe es una relación con Dios desde hace mucho rato, de todo aquel y aquella que quiere relacionarse con Él. Se me acabó la voz y el tiempo y el capítulo. Padre, te damos gracias por esta oportunidad gloriosa de abrir tu palabra. Permítenos ser juiciosos y juiciosas en esta revelación.
Sé que al salir por esa puerta nos esperan todas las temporalidades para arrebatarnos la fe que en tu palabra hemos destapado hoy. Allí estará todo aquello. A estos creyentes de hace 2000 años era la prisión, el despojo, era el vituperio, era el ser espectáculo y exhibidos como artículo de baja categoría, era ser menospreciados por el mundo. Pero, Señor, el vituperio, esa ave de vituperio sigue vigente para los creyentes de cada generación. Con razón dijo Pedro: no se les parezca extraño la tribulación que ha venido sobre vosotros. Claro, el tipo la tenía clara. Él sabía el ser poseedores de la relación del nuevo pacto nos hace inmediatamente acreedores a la persecución del sistema. Y eso es algo que las predicaciones tibias en cada siglo quieren hacer coger por sorpresa a los creyentes desprevenidos que no renuevan mente y siguen viviendo como si no se fueran a ir, sea que tú regreses o que se mueran. Pero gracias, Señor, porque tú nos has permitido ver, y entre más vemos, más queremos ver. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, también permítenos, Señor, hablar del verdadero evangelio, que es este, porque es que la salvación del alma merece que se bote del barco todo lo otro, pero solo lo entiendo hasta que lo veo. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.